Auspicia. Clínica García Salinas. Turnos, servicios de salud, guardia activa de pediatría, médicos de guardia. Clínica García Salinas, 25 de mayo 170. Servicio de gastroenterología Clínica García Salinas. Exámenes de colonoscopía y endoscopía. Servicio de gastroenterología Clínica García Salinas, 25 de mayo y Roca. Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos en Alas de Esperanza, una vez más, con este programa donde podemos de alguna manera definirlo como tus manos pueden curar o también puede contagiar. Todo dependerá de lo que vos hagas o de cómo preparas tus manos, si es que realmente pueden ser aplicables a alguna práctica relativa a la medicina que permita la asepsia necesaria para justamente el otro parámetro, poder curar sin riesgo a infecciones. Porque indudablemente lo que tenemos que tener en cuenta es que lo invisible también se transmite. Los invisibles son esos pequeños microbios, las bacterias, que de golpe no las vemos, pero que están presentes y originan problemas. Bueno, un poco en este tema relativo al tema de higiene de manos, la importancia que tiene a nivel de la medicina y por supuesto como una actividad preventiva, rutinaria. Cuánto hemos aprendido del COVID, pero de golpe cuando tenemos que aplicar ciertas normas de higiene todavía nos cuesta, ¿no? Es como que no se ha generado un hábito, lamentablemente, porque hasta en nuestra casa también debemos seguir aplicando estas cuestiones a nivel de lo que es preventivo en muchas infecciones. Bueno, hoy tengo la suerte de tener dos amigas, una de ellas, Sarita Luna, que es licenciada en enfermería, la conozco desde hace mucho tiempo, desde sus comienzos como enfermera y antes incluso también. Bueno, una persona con toda la pasión y la vocación, cada vez que puede se mete en alguna situación de avanzada, de curso, de aprendizaje, todo le gusta y hoy está justamente en este tema de las enfermedades infecciosas como una especialidad y bueno, la idea es poder hablar un poco con ella respecto de este tema. Sari, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Una suerte ¿Vos? tenerte. Bueno, me Gracias. vas a contar un poco todo, e incluso lo que estás haciendo, porque me parece que trasciende lo personal esto, porque realmente nos estás regalando la alternativa de una capacitación que vos vas a poder aplicar perfectamente y es muy importante, ¿no? Sí, yo ahora en este momento estoy como enfermera en control de infecciones, que bueno, es un puesto nuevo, es algo nuevo acá en Trenquelauquen, y me estoy capacitando y siguiéndome formando en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Si bien tengo el posgrado, es como que siempre te surgen dudas, preguntas a quién preguntarle, porque como no hay alguien más que lo haga acá, entonces tengo el contacto para poder seguir llevándole calidad en la atención a los pacientes. Nada menos que en la parte de Ujú. infecciosas, ¿no? Sí, 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 porque bueno, uno a medida que va transitando esto de la enfermería va encontrando distintas cosas que a uno le gustan. Encontré esto en el COVID cuando no sabía nada, empecé a estudiar, me gustó, me apasionó y cada día me gusta más. O sea, cada vez que empiezo, que investigo, que me motiva a seguir investigando y a seguir profesionalizándome para tratar de que la gente, si va con un problema de salud, no se lleve otro, como quien dice. ¿Sí? Las infecciones asociadas al cuidado de la salud, que antes eran las infecciones intrahospitalarias, están ocasionando morbo y mortalidad en los pacientes internados. Entonces, bueno, nuestra misión, nuestra estrategia es tratar
de que poder reducir lo que son esas infecciones. Bueno, y voy a presentar mi otra invitada, mi alumna, durante 2 años en el Instituto 40, estudiante de enfermería de tercer año, fue muy próxima ya a graduarse, Dayana Bonano. ¿Cómo andas, Dayana? Hola, Coqui. Bien. Bueno, sé que estás trabajando en la guardia del hospital. Te manifesté en su momento que una alegría verlas ahí trabajar en diferentes servicios. ¿Cómo te sentís ahí? ¿Te gusta? ¿Es realmente lo que vos querías? Es lo que yo quería, lo que me imaginaba. Ay, me siento cómoda. Por el momento, Mucho movimiento en la guardia, ¿no es sí, cierto? demasiado. Bueno, yo estaba pensando un poco y les voy a tirar la alternativa de definir, de generar un poco el ambiente emocional, y veo Dayana muy próxima, tal vez a fin de año o principios del que viene, con su diploma de enfermera, con una ilusión lograda, un sueño, ya con un trabajo que implica aprendizaje, por supuesto también, y por otro lado, la experiencia, el trabajo, el conocimiento y la superación permanente, Sarita. Bueno, me gustaría un poco plantear este tema que hace un poco al aspecto humano, Sari. Vos también como profesora y hacedora de futura enfermera, eh, ¿qué ves, qué sentís cuando de golpe, el caso de Dayana, muy próxima a lograr su objetivo? Y vos fuiste parte de todo eso, ¿no? Yo orgullo, siento mucho orgullo. Soy docente en el Instituto 40, me emociono, enseguida me emociono. Y los veo desde que empiezan en primer año, que me acuerdo hasta dónde estaban sentados y cómo van evolucionando, y cuando vos los ves trabajando o los ves en tercer año ya a punto de recibirse, ves todo lo que aprendieron y que cambiaron totalmente, cambiaron su forma de pensar, y siempre cuando empiezan les pregunto por qué quieren estudiar, y la mayoría te dice porque quiero salvar vidas, porque esto. Y yo le digo, la enfermería es mucho más que eso. Y de a poco, con el pasar del tiempo, con la experiencia trabajando, se dan cuenta de lo que le hablo cuando le digo que la experiencia es mucho más de salvar, porque es como que vos decís, bueno, es RCP, lo salvo. Y no, implica el cuidado hacia el otro. Y en el cuidado hacia el otro es también entregarnos con vocación. Porque cuando vos no tenés vocación, es una carrera que te jubila a los 60 años, entonces no puedes estar 40 o 35 años trabajando si no tenés vocación. Así que yo, cuando las veo a ellas, siento mucho orgullo. Primero me siento identificada, porque yo también estudié en el Instituto 40, y después siento orgullo de lo que han logrado ellos. Pero qué lindo la posibilidad que vos tenés de haberte formado y de seguir formándote, y qué poco egoísmo, y eso es muy lindo, de volcar absolutamente todo lo que sabes para que tus chicas también puedan estar capacitadas para esto, ¿no? Es que un poco la enfermería es eso, es cuidar al otro y ayudar a los que quieren estudiar enfermería o los que están aprendiendo en lo que uno sabe. Uno cuando empezó no sabía nada, fue aprendiendo con lo que las enfermeras viejas nos enseñaron, con lo que nos fuimos capacitando. Entonces, eso, poder volcárselo, es sumamente importante, y también invitarlos a decir, bueno, termino la tecnicatura, pero no quedarme ahí, porque esto evoluciona. Lo que yo estudié hace 20 años atrás no es lo mismo que ahora. Entonces esto es un aprendizaje continuo, y es muy desafiante. Entonces decir, bueno, no es que me recibo, hice los 3 años y ya está, sino que uno se tiene que actualizar. Necesario, pero además, independientemente de los contenidos, ustedes, el caso tuyo particularmente, vos te das cuenta que sos espejo para todo este grupo de chicas, y lógicamente es un poco el objetivo a cumplir, ¿no? Yo trato de contagiarlas el entusiasmo que yo tengo por la enfermería. Después, si soy espejo, me es mucho, me parece. Yo creo que no. Dayana, ¿qué te parece a vos? O sea, No, a mí es mi referente, la verdad. bueno, Me gustaría poder el día de mañana tener la fuerza que tiene ella para poder seguir capacitándome, todo lo que hace. Además de tener un trabajo, una familia, y se capacita, está todo el tiempo capacitándose
buscando la forma de poder ayudar al otro. No se cansa Sari, ¿no? No, parece que no. Bueno, es un plus eso que tiene. Diana, tantas veces hemos hablado de la función y del objetivo de la enfermería y un poco esto que dice Sari, ¿no? El acompañar, ¿no? Pero hablamos tanto de la empatía, ¿no? Y me imagino cuánto aplicarás el tema de la empatía vos, particularmente en la guardia, ¿no? Ujú. O sea, persona que de golpe vos recibís y que ves que necesita tu palabra, ¿no? Sí, se pone un poco difícil a veces hasta que Por la rapidez encontrás, también en sí, que se trabaja, ¿no? encontrás el lugarcito por donde poder ayudar también. Es, es un De poco... todos modos, una vocación que vos tenés ya Ujú. muy intrínseca en lo que es la formación y el aspecto personal, ¿no es cierto? Vos elegiste enfermería justamente por eso. Sí, sí. Es como decía Sari, la expresión propia es salvar vidas, ¿no? Que esto es lo que te plantea Ujú. siempre. Y si no se salva, por lo menos acompañar, ¿no? Y sí. Bueno, y justamente el 5 de mayo es un día que se plantea como para celebrar o recordar un poco de la importancia del lavado de manos, ¿no? Sí, la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo dispuso el 5 de mayo, refiriéndose a los 5 momentos de la higiene de manos, que ahora nos va a hablar Dai, Bien. en donde ahí lo que se ve que es la medida costo efectiva más barata que hay, o sea, lo más simple está a disposición es la higiene de manos y realmente la higiene de manos salva vidas, ¿sí? Salva muchas vidas. Entonces es algo simple de hacer y que no solamente involucra a los profesionales de salud, sino también a quienes están cuidando a un familiar, porque también son responsables del cuidado del paciente. Por ahí siempre trasladamos la responsabilidad al profesional de salud, pero en ese cuidar al paciente hay un montón de gente involucrada. ¿Se puede decir que la responsabilidad es de todos, De Sari? todos, sí, sí, sí. La responsabilidad es de todos. Algunos tenemos más compromiso o más responsabilidad o decir, bueno, por más que tenga 1000 cosas que hacer, sé que le voy a poner una medicación, entonces acá tengo que hacer una higiene de manos porque es un segundo momento. Pero a su vez también es nuestra responsabilidad enseñarle al familiar y al paciente, que no tiene por qué saberlo, por eso estamos también en el programa, de que se tiene que higienizar las manos. Bueno, ¿Y después- cómo se tiene que higienizar Después las me van manos? a contar, porque dato importante, como muchas cosas, que en la medida en que no las conozco no la puedo aplicar, Claro. o sea que es educación Sí. realmente, ¿no? Mm. Momentos del lavado de manos, dice Dai nos va a explicar. ¿Cómo es este tema, Dai? Tenemos 5 momentos de lavado de manos. Tenemos el primer momento es antes del contacto con el paciente. El segundo momento es Antes de una técnica séptica, antes de una técnica séptica. El tercer momento es después de contactos con fluidos corporales. El cuarto momento es después del contacto. después del contacto con el paciente y el quinto momento es después del contacto con el entorno del paciente. Ajá. Los primeros 2 momentos son para cuidar al paciente y los otros 3 son para cuidarnos a nosotros, al paciente y a los demás pacientes también que tenemos, para evitar llevarle las bacterias que tiene este paciente y que a lo mejor el otro no. Claro. ¿Vos tocás al paciente o tocas o estás maniobrando ciertos fluidos corporales, como decís ahí, y por ahí la probabilidad de tener bacterias, microorganismos que te pueden quedar a nivel de la mano, ¿no? Es importante, ¿no es Es cierto? importante hacer una buena higiene de Y manos. eso lo podés transmitir directamente a otra persona. Sí, se puede transmitir. ¿Se hace eso? Estos 5 momentos. No sé si en su totalidad, como los acompañantes, deberían hacerse. Por ahí es como decía Sari, que no están enterados o que no saben en qué momentos sí, en qué momentos no, pero yo creo que se va a ir mejorando de a poco. Bueno, Tenemos datos de eso. bueno, Sí. me vas a contar en el próximo bloque, Sarita, nos van a contar, bueno, uno quiere saber un montón de cosas, porque
pensamos sutura, curación de heridas, catéter, sonda, todo lo que ustedes pueden manejar. Qué lindo poder conocer un poco la forma y los riesgos de no hacerlo como corresponde desde el punto de vista de ustedes. Y por supuesto que ya me genera ansiedad de poder también conocer, yo como acompañante de un enfermo, qué es lo que debo seguir para evitar también que estas infecciones por ahí se generalicen, ¿no? Y no es demasiado bueno que de golpe quede algo como una cuestión que ya está instalada y virus hospitalario, como se lo suele decir, ¿no? Sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Continuamos en Alas de Esperanza. Estamos tocando este gran tema que es higiene de manos y la importancia en la prevención de infecciones. Me acompañan Sari Luna, que es licenciada en enfermería, y Dai Bonano, que es estudiante del último año de enfermería, tercer año del Instituto 40. Sarita, me ibas a contar un poco cómo se genera esta posibilidad de alguna manera de evaluar, ¿no es cierto?, este tema de si se cumple o no, un poco la pregunta que le planteé a Dai, ¿no? Sí, se hacen observaciones ocasionales, planificadas por uno, pero que el personal no sabe, en donde se observa a todo el personal, tanto interno como externo. Externo llamamos mucamas, camilleros, de laboratorio, kinesiólogos, o sea, que no están en la atención directa del día a día como la enfermera y el médico. Se los observa a todos y eso se va cargando en unas planillas que después se vuelca a un sistema. Y nos da una información en ese corte de tiempo de cómo estamos. Y eso nos sirve para la acción, decir, bueno, este profesional se lavó más, este menos, este momento es el que más cuesta que se lave. Por momentos, como comentaba, Claro, ¿no? hacemos exactamente la observación. Quizá vos no lo manejes, por ahí no hay datos todavía, o el momento más crítico desde el punto de vista de lo que hace al control, a la evaluación que se hace. Críticos son todos, porque todos los momentos son importantes. El que menos se hace, es el después del contacto con el paciente. O sea, lo que se ve, por ahí se lavan las manos, porque también se observa la técnica. Si la con técnica el paciente y con el entorno del paciente. Y el entorno del paciente, Ajá. porque por ahí vos decís, bueno, te suena una bomba, voy, acomodo la bomba y salgo del sector. Entonces eso, que es donde está la bomba, bomba de infusión, Sí. es el entorno del paciente. Entonces, por más que yo no haya tocado al paciente, pero toqué la mesita de comer, Sí. si voy a buscar tal cosa y corrí la mesita, ya es el entorno del paciente. Entonces, si toco la mesita, tengo que hacer la higiene de manos porque estoy tocando el entorno del paciente. Y ese es como el que más les cuesta a lo que es el personal de salud y a los externos también. Es el momento que más cuesta que se cumpla. Después el que más se cumple es antes de una técnica séptica y después del contacto con fluidos corporales. Esos son los dos que más se cumplen. Después cuesta, ya te digo, el de antes, pero está en el ranking, vendría a ser después del entorno, después le sigue después del paciente y antes del contacto del paciente. Ese sería, como quien dice, los que más cuestan. Que por ahí también por el día a día, viste, como que si no estás, que alguien te recuerda o tenés, como decía Dai, en la guardia, que tenés 1.000.000 de pacientes para ver, bueno, fuiste, le miraste el suelo, se lo cambiaste, qué sé yo, y te cuesta ese de cuando lo dejas al paciente hacértelo, que, bueno, ahora nos va a hablar Dai, pero se puede hacer con alcohol, que te dura, 30 segundos te tardas en hacerte la lavado de manos. Claro. Yo pensaba, Sari, que para hacer un estudio estadístico de este tipo requiere un número determinado que no debe ser poco de casos, ¿no? Si no, no tiene valor estadístico. Son 100 observaciones por unidad, 400 observaciones como mínimo. Es lo que te pide para poder cargar los datos. Son 25 en cada turno, 25 observaciones por turno, 100 por unidad y 400... O sea que hay una evaluación permanente, yo diría. Sí, ¿no? sí. O sea, todo este mes de abril lo estuvimos haciendo.
Circunstancial el día, nadie sabe, ¿no? No, Que es ni lo el día ni importante, la hora. ¿no? Porque hay veces que voy al servicio y voy y miro otra cosa, hay veces Claro. no siempre se mira lo mismo, Ujú. ¿sí? Y también uno trata de no, porque siempre la que observa es la enfermera, que es la que más está con la Sí, paciente. claro, Entonces, claro. también decir, bueno, no la observo a la enfermera y observo a otras personas que, como te digo, son externos y van a los servicios porque la enfermería y el médico se tiene que alimentar de un montón de profesionales. Entonces Sí. vos decís, bueno, están los auxiliares de servicio, están los camilleros, están los enfermeros de traslado, están las nutricionistas, no me quiero olvidar de nadie. Los kinesiólogos, o sea, es muy amplio el equipo que trabaja con el paciente. Dai, comentó Sari recién respecto del uso del alcohol gel. Comentanos cómo se genera este tema de lavado de manos. Bueno, hay dos tipos de lavado de manos. Hay uno que es con agua y jabón, cuando tenemos las manos visiblemente sucias. Y está el otro que es solamente con alcohol, cuando tenemos las manos visiblemente limpias, debemos hacerlo con alcohol. Y si no, previamente nos lavamos con agua y jabón y después sí podemos empezar a usar alcohol. Es decir, que hay algo, de acuerdo a lo que vos decís, está bueno que lo digas, para que aprendamos, ¿no? Ujú. Que si yo pretendo hacer un lavado original de manos y tengo las manos sucias, el alcohol no es suficiente. No sirve, no. ¿Agua y jabón? Deberíamos usar agua y jabón y después sí alcohol. ¿Qué tiempo aproximado tenés de lavado con agua y jabón y con alcohol? Con agua y jabón aproximadamente 2 minutos y con alcohol son 30 segundos, ya que el alcohol se seca rápido, pero da tiempo a poder lavarse bien toda la mano. Y a nivel del acompañante, del paciente, Y en ¿cómo eso lo trabajan Dai, ustedes? cuesta un poco más, Cuesta, porque por ¿no? ahí uno le insiste, pero bueno, tampoco podemos estar encima de ese mismo familiar o de todos los familiares diciéndole, mira, antes de, o lo ves salir de la De todos modos, habitación. aprovechan para hacer una educación como Sí, corresponde, por con supuesto, siempre se le motivos y está demás, diciendo ¿no? al Ajá. acompañante como también al Y hace de cuenta que paciente. yo soy un acompañante de un enfermo. ¿Cómo me dirías, Dai? Te voy a pedir que por favor antes, así lo acompañas al baño, por ahí siempre tenemos muchos adultos mayores que los acompañantes los llevan al baño y después no se lavan las manos porque el que hizo las necesidades es el paciente. Entonces siempre le pedimos que por favor se lave las manos antes de salir del baño. ¿Por qué? Y porque siempre tenemos bacterias en las manos y después tocamos todo lo que se nos cruza y Es sin decir, que yo darnos como cuenta. acompañante toco al paciente a quien acompaño y de golpe me quedan bacterias, ¿no? O Sí. sea que... Y después sin darnos cuenta tocamos, como decía Sarita, la mesita de apoyar las cosas y después va otro y toca la mesita y sigue sin lavarse las manos y así vamos repartiendo las bacterias por ¿Cómo todos lo lados. toma el acompañante, la familia del enfermo? No, por lo general se lo Bien, toman ¿no? bien, Claro. después no sabemos si lo realizan o Bueno, no, pero no ponen una traba para tal poder vez hacerlo. es el próximo estudio, Sari ya debe estar pensando, ¿no? Seguro. Digo, también evaluar al acompañante, porque también es generador de toda una cadena, ¿no? Sí. Deberíamos poder trabajar más en conjunto con los acompañantes, pero bueno, es un poco difícil porque no todo el tiempo podemos estar encima de No, ellos para claro. recalcarle que se laven las manos. Claro, que se pero laven las está bueno esto que decís, ¿no? La alternativa de una charla, un curso preparativo para quienes son acompañantes y a veces hay muchos que repiten esta situación de acompañamiento, ¿no? O Sí, sea que no es un caso aislado, sino que es permanente, ¿no? sí, hay muchos, y por lo general los adultos mayores cuando están internados que se le pagan acompañantes, que por lo general son los mismos, porque Sí. tampoco es lindo poder estar o estar dentro del hospital, no es lindo porque la noche no es fácil, el día se hace un poco más llevadero, pero ¿Por por qué lo la noche no es fácil? y ahora por lo general el hospital está rebalsando de gente, así que el acompañante tiene que dormir en una silla, así que después al otro día el cuerpo pasa las cuentas, No como rinde, quien dice. claro. Así que por eso
termina siempre siendo una cadena de los mismos acompañantes que por ahí podríamos hacer más hincapié en ello y cuando, bueno, son familia también igual. No, obviamente, ¿no? Sari, yo estaba trasladándome cuando Dai me contaba, ¿qué te dejó el COVID en lo que hace a este tema del cuidado de manos, del lavado de manos y de todo lo que implica aislamiento, ¿no? Vos tuviste un rol fundamental, o sea, enfermería tuvo un un montón de rol. cosas, lo que no quiero volver a pasar, seguro. Que es muy importante porque uno no lo ve. Entonces es muy escéptico, como vos no lo ves, no ves los virus, las bacterias, te parece que te están hablando de cualquier cosa y que son pavadas. Y cuando uno vive de adentro eso y ves a la persona lo que le está pasando por tener un virus o una bacteria que tiene una infección por un virus o una bacteria, ahí te das cuenta y vos decís, una medida tan simple como lavarnos las manos lo podríamos haber evitado. Entonces, porque bueno, en el COVID no era solamente el lavado de manos, pero sí era una de las medidas fundamentales. Entonces vos decís, bueno, tenemos que hacer algo para que los profesionales de salud, si bien las tasas están bien, que sigamos aumentando para tener el objetivo ideal, tener el 100% de adherencia en los 5 niveles, en los 5 momentos, perdón, pero a su vez también que el familiar y el paciente y quien acompaña en el entorno colabore con eso para que puedan entender que se están cuidando ellos, están cuidando a su familiar y a otros pacientes también. Porque si yo estoy con un paciente y voy a buscar la enfermera o voy a pedir algo al OFI y apoyo las manos y no me hice la higiene de manos antes de salir de la habitación, y es muy probable que deje las bacterias ahí. Y viene otro y vuelve a apoyar y vuelve otro, ¿sí? Entonces se va haciendo una cadena. Sari, una pregunta más relativa a lo humano y a lo emocional, hablando de COVID, ¿no? Momento tremendo donde era fundamental el contacto del profesional, de la enfermera, el médico, ¿no es cierto? Quizá no de los familiares, ¿no es cierto? Pero digo, ¿no te sentiste con culpa en algún momento en situaciones extremas donde de golpe se te iba el paciente por el tema del COVID y de golpe vos consciente, porque el que sabe tiene algo a favor y algo en contra? A favor es el saber, porque dame el saber más allá de las consecuencias, pero el no saber, el actuar sin idea de los riesgos que tiene, pero vos sabías. Y digo, el hecho de entrar protegiéndote vos, pero pensando en el paciente, ¿qué pasaba en tu mente y en tu corazón respecto de esta sensación de decir, no pude? Y fue muy duro, Fuerte, ¿no? sobre todo porque no podían estar acompañados, que me parece que hablamos mucho de muerte digna, y morir dignamente es también morir acompañados. Y muchos de los pacientes se murieron solos o con nosotros, con el equipo de salud, pero no con su entorno, como bueno, quien dice. de todos modos digo, pudieron comprobar, lamentablemente en una situación no esperada ni deseada, tal cual lo que vos decís, también la función de la enfermera en cuanto a estar ahí al lado, acompañarlo, una mano, ¿no? Porque sí, y después que teníamos que acompañarlos hasta, como no había velorios, yo siempre le dije, le vamos a cobrar a la cooperativa, porque bueno, teníamos que acompañar hasta la morgue a que se puedan despedir, porque si no hacíamos eso en ese momento, después ya era el cajón. No había posibilidad, claro. Y también era feo cómo se lo teníamos que entregar, porque bueno, así estaba el protocolo, pero ni a nosotros, ni para el familiar, ni para el paciente era lindo tener que mostrar una bolsa. Es feo lo que estoy diciendo. Sí, no, pero es la realidad. Fue la realidad que Todos nos de la pasó. misma forma, ¿no? Sí. Todos los que eran pacientes COVID positivo tenían que ir con bolsa mortuoria. Era lo que nos pedían era el protocolo y lo que nos pedían desde la cooperativa, que era lo que correspondía. Entonces, lamentablemente no era un caso solo, ¿no? No, fueron muchos. Fueron muchos, se sufrió mucho, el equipo de salud sufrió mucho, pero bueno. ¿Te cambió algo eso? ¿Qué te enseñó? De que tenemos que vivir el hoy. Por ahí escucho un montón de gente que se queja por un montón de pavadas y le digo, ¿cómo me gustaría que vayas un ratito al hospital y que veas realmente el sufrimiento de la gente?
Y también se lo digo a los alumnos, porque cuando uno estudia enfermería, dice, bueno, es curar, es salvar, y yo le digo, es acompañar a la muerte también. La mayoría de los pacientes se mueren y nadie nos avisa eso cuando estamos estudiando. Yo siempre les cuento la anécdota del primer paciente que se murió, que lo llamó al médico de la guardia y le decía, no, ¿cómo se va a morir? Algo tenemos que hacer, no puede ser, era un hombre joven, tenía una enfermedad, pero yo no podía entender cómo alguien se moría, nunca había visto una persona muerta. Ni te enseñan tampoco, ¿no? No, y eso como que en la carrera no te lo dan, a que la por gente eso, se claro, muere. sí. Yo por ahí sí les incluyo lo que es duelo, cómo actuar ante el duelo, porque es algo que vivimos continuamente entre la vida y la muerte. Y poner yo que estuve en sala 6, te tocaba por ahí tener que ayudarle a la mamá a despedirse de su hijo y después recibir un recién nacido. Y ese desbalance de la vida y la muerte te termina afectando. Aparte, Entonces, no lo podemos digerir eso, ¿no? no. Uno dice, bueno, queda ahí. Hay muchas cosas que no podés dejarle, que uno las tiene que hablar, las tiene que procesar, que necesita el acompañamiento de la familia y también muchas veces de un profesional para poder mantener su salud mental, ¿sí? Porque somos personas, somos humanos. Entonces, la salud mental de lo que es el profesional de la salud, tenemos que darle atención, como también somos todos, ¿sí? Cuerpo, mente, alma. Entonces tenemos que prestarle atención a cada una de nuestro cuerpo, y porque si nosotros no nos cuidamos nosotros, ¿cómo vamos a cuidar a otros? Obviamente. ¿Sí? Entonces, siempre partiendo de la base de eso, me cuido yo para cuidar a otro, si no, ¿cómo lo voy a cuidar? Bueno, realmente estamos escuchando vivencias, que yo digo siempre, estos testimonios es lo más rico que uno puede escuchar. Lógicamente, si lo ha vivido es el máximo, ¿no? Pero para poder interpretar realmente esto, lo que Sari contaba, me gustaría que estuvieras vos en el hospital o en algún lugar donde está la atención, donde está el enfermo, donde están los familiares y donde quizá está en un extremo de la vida para algo que realmente ni nos educan ni asumimos, porque realmente lo nuestro siempre está desde el punto de vista equivocado, pero real, desde el nacimiento hasta el momento previo a la muerte. Y la muerte es un proceso que forma parte de la vida también, ¿no? Pero es doloroso y lógicamente hay momentos que son peores cuando se nos va una persona joven, un hijo, ¿no? Que realmente es muy, muy doloroso. Vamos a ir a una pausa y continuamos con este tema ligado al tema de enfermedades infecciosas. Vamos a hablar sobre el tema del aislamiento, por qué es necesario, cuáles son las características de este aislamiento y los motivos por el cual es necesario. Continuamos en este Alas de Esperanza, estamos sumergiéndonos un poco en el trabajo de la enfermería, en la posibilidad de poder contener con la empatía necesaria esta situación. Hablamos un poco de la situación del COVID, a veces ignorada por quienes de golpe desde afuera lo vivieron, y solamente a través de imaginación o comentarios, ¿no? Pero bueno, también La Guardia es un lugar donde hay una vivencia muy fuerte y continua. Ahí no podés pensar en descansar un rato. Dai, me gustaría que contaras un poco también, más allá de lo que son situaciones de infecciosas y de cuidado, como estamos hablando, ¿cómo es la vida en una guardia? ¿Te esperabas vos esto que estás viviendo y cómo asimilás estas cuestiones que te permiten de golpe la sorpresa de un caso que aparece que ni te lo imaginás, porque esto es La Guardia? ¿Qué te deja? ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, primero son las salidas en la ambulancia, que por ahí es donde menos sabes con lo que te vas a encontrar, porque por ahí cuando el paciente llega a la guardia, ya más o menos viéndolo, Es buena idea, sabes claro. cómo vas a manejarlo. Distinto es cuando salís en la ambulancia, que vas
con lo que dijeron al radiooperador y que la gente en su desesperación corta el teléfono, no te vuelve a atender y vas con incertidumbre. Eso es demasiado fuerte, por ahí con lo que te encontrás. Tenés pacientes demasiado críticos cuando llegás o pacientes que están, por suerte, estables. Es difícil cuando llegás con un paciente crítico, te encontrás con un paciente crítico, lo tenés que llevar en la ambulancia y por ahí no podés salvarlo. Y como es la guardia, que es un movimiento constante, por ahí tratamos de entre compañeros, bueno, si te sentís bien mal, tomate un ratito, pensalo, superalo y seguís, pero tampoco es que podemos estar un ratazo tomándonos ese tiempo para pensarlo, para poder Es lo que te procesarlo. iba a decir, pensalo. Tal vez vos, ese caso, y más si la gestión por ahí de ir a buscarlo, de traerlo, de tratarlo y de golpe, lamentablemente, no fue posible salvarlo, te deja toda una cuestión para vos, para pensarlo, no en ese momento, sino después tal vez, ¿no? Sí, en ese momento por ahí es chocante Es porque chocante, claro, uno piensa que la culpa es de uno, claro. pero bueno, también ese ratito para poder procesar lo que uno hizo, lo que se pudo también, porque muchas veces cuando llegás el paciente ya no hay nada para hacerle y se le trata de hacer todo lo posible para poder revertir esa situación y si no es posible, no es posible. Yo digo, te habrá pasado como nos ha pasado a todos los que estamos en salud, sobre todo en salud, porque estamos hablando de la alternativa de vida y muerte, ¿no? Pero digo, vengo con un cúmulo de ideas que me han enseñado, contenido para aplicarlos en diferentes situaciones, pero de golpe estas situaciones te generan a vos, bueno, tengo la forma de poder tratar a ese paciente, de saber lo que tengo que hacer y demás. Pero ¿y el cuadro emocional, cuadro mental, aplicarlo realmente a una situación de esa, no te genera permanentemente como si fuera un continuo aprender Sí, por experiencia, ¿no? sí, sobre todo para saber cómo manejar cada paciente también. Y con cada profesional, que no todos los médicos por ahí trabajan de la misma manera, para poder tratar de hacer lo correcto con este médico, con el otro, es un poco difícil poder llevarlo. ¿Dai lloró alguna vez? ¿En algún caso? No, nunca me tocó un caso pediátrico que creo que sí ¿Te movió mucho? no me tocó todavía. Ah, no Creo te que tocó. me chocaría más que por ahí una persona adulta que ya tiene antecedentes, por lo general los que llegan ya tienen antecedentes cardiológicos, otras distintas Sí, aparte enfermedades. adulto, ¿no? Que Sí, hay una contemplación. ¿Sari? En silencio. Sí, 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 muchas veces. Pero eh, como por ahí estábamos hablando, eh, tuve la vieja escuela en donde el llorar era signo de debilidad, entonces me formaron así y uno se acostumbró o aprendió a reprimir eso, pero somos humanos, más allá de que somos enfermeras, somos humanos y sí, obviamente que llorás en silencio muchas veces o solo, como dice Dai, te tomás ese ratito, vas al baño o cuando vas caminando para tu casa, pero yo digo, cada uno me emociona. Cada uno de nuestros pacientes ocupan un lugar en nuestro corazón y los tenemos muy marcados, ¿sí? Tengo pacientes muy marcados, sobre todo que trabajé mucho tiempo en pediatría. Entonces, cada uno los tengo en mi corazón. Sari, ¿y tenés en particular algún caso que te marcó? Que me marcaron muchos. Muchos. Sí. Contanos uno. Como que, no sé. Como ese chico que llegó con un Tenía un cuadro. paciente, Mm, sí, que eso también, yo estaba, no sé si estaba estudiando la tecnicatura, porque yo primero fui auxiliar, después hice la tecnicatura, pero él tenía fibrosis quística ajá. y estaba siempre internado, ya lo conocíamos.
y esperaba que llegue yo para que le ponga la vía. Y cuando iba, me decía, ¿para qué me vas a pinchar si sabes que me voy a morir? ¿Un chico de 13, 14 años? Menos tenía en Menos. ese entonces, sí. Y yo le decía, bueno, Que falleció. el nombre, sí, sí. Yo también me voy a morir, todos nos vamos a morir. Yo no tengo la vida comprada y no sé si cuando salgo de acá me va a agarrar un auto, me va a pasar por arriba y me voy a morir. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es esto. Y decía, bueno, está bien. Pero bueno, eso era como que vos ahí en ese momento, pero es muy fuerte que un nene, sí, porque era una criatura, tenía 10, 11 años, te diga eso tan livianamente porque él sabía que su final era ese. Y muchos de los pacientes que atendemos saben que su final es ese. Entregarle el hijo fallecido a una compañera de trabajo también es una de las cosas más duras, porque son compañeras. Después en el COVID mucha gente conocida que fui la última que lo vio porque no tenía los familiares también. Y hay un montón de cosas que te van marcando y que vos decís, bueno, te guían también por qué sendero ir. Soy muy tranquila, o ahora estoy muy tranquila, porque tranquila en el sentido de que no soy de, no sé cómo explicarlo, pero soy tranquila y trato de llevar mis emociones como puedo, pero sí las hablo. De alguna manera controlar racionalmente tu emoción. Sí. O por ahí antes de contestar o antes de... Porque hay mucha gente que ha quedado muy dolida por lo que por lo que el personal de salud dice. Porque tampoco nos enseñaron qué debemos decir y qué no. Entonces, sobre todo en la muerte perinatal o en la muerte de un familiar, muy dura, ¿no? Que es muy duro, viste que lo primero que hay que te dicen, bueno, ya estás, sos joven, ¿sí? O un montón de cosas, tenés toda una vida, o podés tener otro chico. Claro. O tenés 2 chicos más. Claro, y en realidad no, o sea, quien es mamá sabe que ese hijo, por más que vos tengas 20 hijos, ese es tuyo y es irrepetible. Entonces también nos tocó de enseñarle a la familia, decir, mira, esto no lo digas antes de entrar a la habitación, mira, esto y esto no se dice, pero porque nos capacitamos, si no lo hubiésemos seguido diciendo, ¿sí? Porque ya te digo, uno iba aprendiendo lo que veíamos que hacía. Obvio. Entonces después cuando uno se empieza a capacitar y va a decir, ¿qué más hay para hacer en esto de decir que muchas veces nos ha pasado a decir, ¿qué hice mal? ¿Por qué se murió? ¿Qué hice mal? Sí, porque actuamos rápido, que también me ha pasado a decirle al pediatra, doctora, ¿qué otra cosa podríamos haber hecho? ¿Por qué se murió? ¿Viste? Porque vos ves un nene de 2 años que se muere y vos decís, ¿cómo se va a morir un nene de 2 años? Por una infección. Entonces también ahí es como que... y vos decís, bueno, sí, está la gente que es en un nene de 2 años, es terrible, entonces vos decís, bueno, pero algo hay que hacer con esto, ¿sí? La enfermería tiene muchos deberes, está en el Código Deontológico de Enfermería, entre ellos aliviar el sufrimiento, curar también, aplicar los tratamientos, y es prevenir. Entonces, nosotras somos las que tenemos que prevenir, ya que tenemos el conocimiento, tenemos que prevenir, tratar de que si está sano, bueno, mantenerlo sano. Y si se enfermó, tratar de curarlo, pero a su vez que no se enferme con otra cosa más. Si no puedes curarlo, acompañarlo. Exactamente. ¿Sí? Sari, hablando un poco de este tema de las infecciones y de los momentos, ¿no? Que seguramente te debe haber tocado una infección grave, que en algún momento tuvimos muchos casos, meningitis, y una meningitis fulminante, como puede ser a una bacteria meningococo, que te debe haber pasado donde los padres vienen con el chiquito y quizás no lo ven más con vida porque es muy grave la enfermedad. Una infección de golpe que pueda generar una muerte prácticamente súbita. ¿Cómo haces vos para devolver una cuestión de ese tipo encima totalmente imprevista? Porque los papás lo que menos se imaginan es la alternativa de la muerte de su hijo, ¿no? En situaciones de una infección. ¿Cómo digerís eso como padre también? ¿Y qué haces vos? Como mamá decís. Sí.
Bueno, trato de ahí separar porque, bueno, o sea, cuando soy mamá, Sí, y porque cuando le pasa algo a mi hijo todo es terrible, pero bueno, cuando eh, uno cuando trata de que el familiar esté todo el tiempo con el paciente. Por lo menos yo sé de esa idea que si uno tiene que hacer una práctica, por más que hay veces que a los chicos los tenemos que pinchar más de una vez porque se mueven, porque son difíciles, prefiero que el padre me esté acompañando y esté viendo lo que estoy haciendo, que por ahí no es que lo estoy pinchando, sino que le estoy tratando de buscar una buena vía y no que esté afuera, porque yo no sé cuánto tiempo más ese padre va a estar con su hijo. Entonces, mientras lo pueda acompañar, que lo acompañe. Y después, si veo que ya la situación es crítica, que esté todo el tiempo que pueda y si lamentablemente fallece, que antes por ahí nos apuraban de decir, bueno, ya está, que lo tenga poco porque si no le va a hacer mal. El mal ya está hecho, ya no hay vuelta atrás. Entonces, que lo pueda tener el tiempo que necesite la mamá o el papá o la familia y que cuando ya ellos decidan, ahí nos los entreguen a nosotros para poder cambiarlo, para poder entregárselo a la sala velatoria o para hacer lo que hay que seguir con el paciente que obitó, porque también tiene un cuidado de enfermería el paciente que obita. Entonces, es que el paciente esté acompañado en todo momento. Yo soy pro, sí, es como decirte, sí, pro, sí. que las terapias tienen que ser abiertas. Las terapias tienen que ser abiertas. Está demostrado científicamente que los pacientes se recuperan más rápido si tienen posibilidad de recuperación y si no, la muerte que se le da es una muerte digna Una acompañada de mejor calidad de su... muerte, claro. Exactamente. Es lo que a mí me gustaría, Claro. ¿sí? O sea, me parece que uno tiene que ver ahí y decir, ¿cómo me quiero morir yo? Y no me quiero morir solo con un respirador. Quiero morirme con mi familia. Y creo que de pensar en eso es que uno parte de todo lo que hace. Tal vez el gran inconveniente es el tema del mantenimiento de la asepsia y demás. Es lo edilicio, ¿No? es lo edilicio. ¿Sí? Si las condiciones edilicias estarían dadas, se podría hacer. Sí, sí. No es tan difícil y es algo que me parece que es totalmente racional y humano, ¿no? Sí. Más con la experiencia que vos tuviste con el COVID, realmente te permite apuntalar mucho más una idea de ese tipo, ¿no? Como dice, uno tiene familiares y familiares, algunos familiares que entienden y que se manejan bien dentro del ámbito hospitalario y otros familiares que no se adhieren a las normas. Eso es fundamental. Vos necesitas que el familiar se adhiera a las normas para poder tener una terapia abierta. Obviamente. Pero si el Garrahan, que tiene 1.000.000 de chicos, todo así, la mamá o el papá, vos vas a trabajar y está la mamá, el papá al lado. Yo he estado en las terapias del Garrahan, está la mamá o el papá o el familiar que ellos designen. Y en terapias abiertas como el San Martín de la Plata, son hospitales sumamente grandes y sin embargo tiene terapias abiertas, el familiar está a las 24 horas. Revolucionario lo que estás diciendo, ¿eh? No, ya hay mucha gente que... La terapia acá del ANEO ya tiene días de hermanos, días de abuelos, es como que de a poquito, porque es un cambio para el personal, un cambio para la infraestructura, es un adaptarse a algo nuevo. Y la terapia de adulto ediliciamente no lo puede permitir, pero cuando hay un caso especial son muy flexibles, tanto los profesionales médicos como las enfermeras son flexibles en decir, sabemos que el horario es una vez a la mañana y otra vez a la tarde, pero uno conoce la dinámica de la patología, entonces muchas veces vos sabés que a la tarde no va a estar. Días de hermano, días de abuelo. Eso tienen en la terapia de niños. Neo, Sí. claro. Sí. Funciona. Sí. Y le viene bien también al hermano, al abuelo y al paciente. Sí, veces, ¿no? en una capacitación de duelo que hicimos, que nos brindó, no me acuerdo el nombre, pero bueno, la Fundación Enlazados. Enlazados, sí. Ellos nos pagó la capacitación y me quedó muy marcado un nene que hablaba en la capacitación de que hacía un dibujo y hablaba de que eran malos, hacía todo el equipo de salud malo, todo lo dibujaba de rojo, malo, entonces cuando le preguntan por qué,
era porque su hermano se había muerto en la terapia y él no lo habían dejado ir a ver. Ponele que tenía 5 años y 10 años. Entonces yo digo, estamos tratando de no hacer mal al paciente internado, Sí. pero a su vez tenemos toda la familia que tenemos que tratar de no hacer mal, porque el daño, está bien, el otro paciente falleció, pero el daño que le ocasionamos inconscientemente a ese nene de 5 años, le llevó mucho tiempo poder recuperarse. Y lo dibujó, vos vieras, el dibujo es muy representativo. Sí, obvio. Entonces, uno a partir de esas capacitaciones que va haciendo es que dice, por ahí uno lo ha hecho sin darse cuenta, Sí, sin sí. hacer maldad, pero vos decís, bueno, ahora que lo sé, tengo que hacer algo para que esto no vuelva a pasar. Entonces la idea es esa, permitirle a los familiares directos decidan que puedan acompañarlos. Lógico, vos lo dijiste, Sari, la evaluación en diferentes ámbitos de la vida, ahí tenés uno. Y vos decís, bueno, esta es mi conclusión, cambiar esto, porque no quiero más ese dibujo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a una pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Bueno, continuamos en este Alas de Esperanza que tiene contenidos que hacen un poco a lo científico, pero también tiene contenidos emocionales que hacen a lo que es la vida, digo yo, ¿no? Y siempre son válidos porque de alguna manera nos permite también crecer en el otro aspecto que necesitamos que crezca, ir aprendiendo y aparte por ahí esa posibilidad de entender al otro cuando el otro no está bien y necesita de nosotros, ¿no? Y me gustaría poder ubicar, hablando un poco de este tema de las infecciones, algunas situaciones específicas donde indudablemente el cuidado en lo que hace al riesgo tremendo de una infección es importante, ¿no? Y primero que nada le voy a preguntar a Sari, cuando hablamos de infección, ¿de qué estamos hablando? Y desde el punto de vista de la enfermería, ¿cuáles son los signos de alarma? ¿Qué es lo que detecta para generar una posible sospecha de una infección, Sari? ¿Qué es una infección? Una infección es un agente patógeno, virus, hongo, bacteria, ¿sí? Que causa una infección, una enfermedad. También decir que bacterias tenemos todos, que forman parte habitual de la microbiota de cada uno, pero cuando crecen desproporcionadamente o cuando no están en el lugar específico que donde tienen que estar, ocasionan enfermedades. Esas enfermedades, en el ámbito de la salud, nosotros lo que hacemos es vigilancia activa de los dispositivos invasivos, como catéter venoso central, sonda vesical y ARM, que es asistencia respiratoria mecánica. Entonces, eso se vigila porque son los dispositivos en donde el paciente está siendo invadido y alguna de estas bacterias puede llegar a enfermarlo, ¿sí? Como quien dice. Signos de alarma, porque después nos van a contar un poquito estos casos específicos. Los signos de alarma es, dependiendo cuál sea el dispositivo, claro. no, Sí. y el dispositivo que tiene, es si tiene fiebre, los cultivos cómo vienen, si vienen positivos, qué germen creció, qué resistencia tiene ese germen. Después, si es un catéter venoso central, si tiene eritema, cómo está, las curaciones, cada cuánto se hicieron, todo eso se controla. Las secreciones como son, si estamos hablando del tubo endotraqueal, el desmejoramiento del paciente, que uno lo puede ver por los signos vitales, por el monitor, porque son pacientes que están en cuidados críticos. Eso es lo que va prestando atención y nosotros, Maxi el infectólogo, yo, José de micro, la gente de micro, lo que vamos viendo es la clínica del paciente más los cultivos. O sea, qué es lo que... Control, ¿no? Claro, qué es lo que va creciendo para ver si es una infección que tiene el paciente porque es suya o es una infección de algún germen resistente claro, también, ¿no? Sí. Se dan, Sari, este problema de
Sí, de la sí, sí. resistencia crónica también, ¿no? Sí, tenemos pacientes con microorganismos multiresistentes, también hacemos vigilancia activa, por eso por ahí algunos pacientes están en aislamiento, y también tenemos pacientes que han tenido infecciones por estos agentes que son resistentes, que el problema de que se hagan resistentes es que no tenés muchas posibilidades de tratamiento antibiótico. Claro. Además, el costo que tiene el tratamiento antibiótico es muy elevado. De ahí el aislamiento, la necesidad de El aislamiento, ¿no? aislamiento es porque son microorganismos que que te contagian, que se llevan a un paciente a otro por contacto directo. ¿Eso está detectado a través de historia clínica del paciente? Sí, cuando el paciente ya sabemos que es portador o tiene una infección, se le pone ¿Portador una alerta. crónico? Portador. Portador. Sí, porque si vos ponés, yo estoy internada y después Sí. estoy 6 meses, un año sin ninguna reinternación, se le levanta el aislamiento. No es Ajá. que pero si vos sos Volvés otra claro, vez. volvés a los 2, 3 meses, ahí sí, sí volvés al aislamiento. Pero no es que toda la vida te queda el cartel. Antes sí, y es como que ha ido también eso cambiando, Evolucionando. entonces dependiendo de la institución y dependiendo o sea, el agente que tiene la institución es lo que va haciendo. Antes nosotros aislábamos EBR, que es Sí. enterococo banco resistente, y ahora no lo aislamos más. De vancomicina. Vancomicina resistente. Sí, enterococo, Claro. vancomicina resistente. Y ahora no lo aislamos más. Entonces también la institución va cambiando sus Va protocolos ganando de alguna manera, ¿no? dependiendo los gérmenes de ese momento. Claro, esto es variable. Mm. Lo importante, Sari, es que esta es una cuestión generalizada, ¿no? No es que de golpe aparezca en el hospital de Trenquelauquen, de Pehuajó, sino en el Favalor o en No, sí, Muniz, es esto es a generalizado, nivel ¿no? mundial. Y a veces se da hasta el mismo microorganismo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto a nivel mundial, preocupa a nivel mundial, Sí, sí, es claro. una preocupación a nivel mundial. La resistencia antimicrobiánica es algo muy preocupante porque además que no tiene muchos factores, ¿sí? No, por ahí no me quiero meter ahí, pero tiene muchos factores porque los antibióticos no se utilizan solamente en el ámbito hospitalario. Claro. Se usan también en el ámbito veterinario, Sí, ¿sí? Y nosotros ¿qué comemos? Sí. Animales. Carne que tiene antibióticos. Carne, pollo, Sí, ¿sí? sí. Entonces, también viene la resistencia antimicrobiana de muchos factores que son ajenos a las instituciones de salud. Pero nosotros como instituciones de salud o como profesionales de la salud lo que tenemos que hacer es asegurarnos que el tratamiento se haga correspondientemente, que se haga en la dosis, el tiempo necesario. Si alguien toma antibióticos en su casa, que los tome como tiene que ser y no Controlado. sí, no cuando o me lo olvidé, me lo tomo de nuevo, lo dejo tomar. Sí. Y también que sea por prescripción médica. No porque me duele la garganta, tomo un antibiótico, lo tomo 2 o 3 días, Ahí está. me dejó de doler y sí, porque eso genera resistencia antimicrobiana. Claro. Y por ahí vos decís, ¿cómo este paciente tiene esto? No estuvo acá, no estuvo allá. Y bueno, muchas veces son pacientes que no han adherido al tratamiento como corresponde. Yo digo, el avance de la resistencia de estas bacterias respecto del avance de la ciencia, ¿no te da miedo de pensar que en algún momento haya tanta resistencia? Bueno, un poco lo estás viviendo, ¿no? Y lo que pasa es que tienen, las bacterias si bien son células procariotas muy, muy originarias, son muy inteligentes, ¿sí? Entonces, tienen selección natural, entonces ante una amenaza, no me quiero meter en eso, pero bueno, algunas tienen plásmidos que se van transfiriendo, entonces tienen distintos tipos de mecanismos y si uno le da un antibiótico y genera la resistencia, puede ser que se la traslade a otras bacterias. Claro. Entonces van generando de la misma... Intentan sobrevivir. Resistencia, mutaciones, Y no lógico. es que sean malas, intentan sobrevivir. Se defienden, ¿no? Se defienden. Entonces hacen lo que cualquiera haría. Lo que pasa es que, bueno, justo nos atacan a nosotros, los seres humanos, y bueno, estamos tratando, pero la bacteria lo que intenta es sobrevivir ante este medio. Sí, obviamente, sí. Bueno, riesgo de infecciones, curaciones. Day, ¿qué podés decir? ¿Cómo haces una curación para lograr la asepsia necesaria y que no exista una posible complicación, ¿no? Bueno, cuando llegan a la guardia, por lo general
llegan pacientes que nada, no le dieron importancia a la lastimadura. Cuando van, tienen bien enrojecido en la zona, caliente, muchas veces supura. Así que nosotros lo que hacemos es lavarlo con mucha solución fisiológica y clorexidina jabonosa, que es un antiséptico. Después lo cubrimos con gasas con vaselina o, según la indicación médica, gasas con vaselina y se lo vendamos. Le damos la indicación, por ahí si tiene la posibilidad de acercarse al hospital o a algún CAPS para que se hagan las curaciones más controladas en esos lugares que por ahí tienen más técnica aséptica también. Y si no, el hospital tiene también, cuando el paciente no se puede acercar a ningún centro de salud, facilita la posibilidad de que alguna enfermera pueda acercarse a hacer la curación. a hacer la curación. ¿Y las condiciones de asepsia ahí son más problemáticas? Si la hace la enfermera, Sí. debería no ser claro. tan problemática. Está bueno esto que decís. Pero bueno, eso depende de cada profesional. ¿Qué crítica harías a alguien que no sabe y está haciendo una curación mal hecha? ¿Cuál sería, por ejemplo, guantes elemental, no? Sí, guantes. Por lo general lo que hacen es se ponen cualquier cremita que encuentran en la casa, se lavan así nomás, dejando restos, no limpiando bien la herida y cubriendo otra vez así. Claro. O dejando la herida al aire libre, como antes se decía que al aire era mejor para que seque, para eso también produce peores infecciones. Sí, claro. La evolución, que es la que no querés realmente, ¿no? Sari, sondas vesicales, catéter, bueno, es toda una complicación. El tema de la parte de sondas nasogástricas también y toda la parte respiratoria, el aporte respiratorio. Gran riesgo de infección eso, ¿no? Sí, cualquier dispositivo que tenga el paciente Que son invasivas esas, ¿no? claro, sí, menos la sonda nasogástrica. Menos la nasogástrica, pero claro. como va a estómago, Claro. no se vigila. El tema es la colocación, que se cumpla con las normas en la colocación, y después el mantenimiento de ese dispositivo, dependiendo cuál sea el dispositivo, el mantenimiento que tiene que tener y los cuidados de enfermería que tiene que tener el dispositivo. Eso es fundamental para que no haya una infección, al igual que la higiene de manos en los 5 momentos. Por ejemplo, una sonda vesical, contanos así rápidamente cómo la aplicarías y qué controlarías. En la colocación lo que hay que tener cuidado es que la técnica sea estéril. Bien. Porque estamos ingresando a vejiga, que es una cavidad, un órgano estéril. Entonces toda la técnica de colocación, todo el material y el procedimiento se tiene que hacer con una medida estéril. Y después en el mantenimiento el circuito tiene como 3 o 4 puntitos que son claves, ¿sí? El circuito es cerrado. Entonces vos tenés donde se desagota, que ahí tenés que tener la precaución de desinfectarlo, abrir, viene de distinto, alguno se tira, el otro se aprieta, pero bueno, siempre desinfecto, abro, desagoto. ¿Permanentemente o cada tanto esto? Claro, no tiene que estar la bolsa rebalsando, porque si no corremos peligro de... Pero cuando está por la mitad, que la voy a vaciar, ahí desinfecto, vacío y vuelvo a desinfectar y tapo. Y después no hay que hacer reconexiones del catéter, ¿sí? Que es una sonda Foley que se une a la bolsa colectora. Eso tiene una unión. Esa unión se hace cuando la colocación de forma estéril, y no lo puedo estar sacando y poniendo yo porque muchas veces le quedó el pantalón o el pijama, entonces bueno, se lo saco y se lo pongo. No, sino que tiene que estar eso. Y si suponer que se tapó o pasa que la bolsa se pincha, ¿sí? Se pinchó la bolsa, está perdiendo, se rompió el taponcito, ahí si le voy a hacer una colocación, un recambio de la bolsa colectora, lo que tengo que hacer es otra vez con técnica estéril. Y también en la zona genital hacer una limpieza para que en el orificio no ingresen microorganismos. Fundamental, ¿no? Sí, algo más iba a decir, ya me olvidé, ya me voy a acordar. Vos podés, si no haces una asepsia como corresponde, podés llevar una infección. Exactamente, vejiga, sí, ¿no? sí. Otro cuidado más tenía. Pero ¿Catéter? Catéter venoso central también, la colocación todo estéril, las curaciones y el control.
el catéter no se recambia, igual que la sonda vesical, no se recambia a no ser que tenga signos. Ahí me acordé lo que iba a decir de la sonda. Sí, para que me acordé de la sonda. También es importante evaluar para qué está colocada y si se necesita o no. Porque no es tener la sonda por tenerla para... La mejor sonda es la que no se pone, Exactamente. ¿No? Entonces decir, bueno, la pusimos porque el paciente estaba crítico, bueno, ya salió de ese periodo, se la puedo recolocar, sino tener una sonda para que no moje la cama, como quien dice, sino que tenga un justificativo, tiene que tener control estricto de orina, tiene que tener algo para que yo diga, bueno, lo mantengo con sonda. Cuanto antes retiro el dispositivo, mejor. Lo mismo el catéter venoso central. Está con alguna medicación, está con alguna alimentación que necesita tener el catéter venoso central, si no, lo ideal, si le puedo poner una vía periférica, lo ideal es retirar cuanto antes. Cuanto antes retiro el dispositivo, menos probabilidades de que tenga la infección asociada a ese dispositivo. En lo que es asistencia ventilatoria mecánica, acá es más complicado porque si está con un tubo endotraqueal es porque el paciente lo requiere. Esto es de sumo riesgo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la aspiración tiene que ser estéril. En lo posible se está utilizando el sistema cerrado de aspiración para no tener que estar conectando y desconectando al paciente, que también era otro, el recambio de los circuitos, el que todo el circuito sea estéril, eso es fundamental, la técnica de colocación del tubo. Y después me preguntaste de flebitis. Sí. La flebitis, si bien no se vigila en lo que viene a ser un programa de control de infecciones, si uno lo tiene, lo controla, ¿sí? Entonces vos decís, tengo los pacientes donde hay una flebitis, ¿Cómo ves la flebitis? ¿Cómo ve el paciente? ¿Cómo te puede orientar? Y generalmente lo que ves es que tiene un eritema, tiene un cordón rojo que le va subiendo, tiene dolor, por ahí tiene retroceso, la vía está pasando bien, pero el paciente tiene dolor y tiene muchas veces el cordoncito, se le hace bien un cordoncito rojo. Ya contaba recién calor también, ¿no? Sí. Tipo a lo que entonces, ahí muchas veces se puede dar, la flebitis puede ser mecánica, puede ser química, puede ser por una infección por una bacteria. Entonces, muchas veces, porque está con antibióticos, los antibióticos son fuertes, por eso los antibióticos tienen una dilución especial, pero bueno, también está el paciente. Entonces, por más que se hizo en tiempo y la dilución y todo, muchas veces, tanto pasar, yo digo, la vena es una manguera que se va gastando, entonces la enfermera ya tiene eso re claro y cuando ve los primeros signos de flebitis la retira, ¿sí? O sea, la retira y le coloca otra venoclisis, si es que es necesario. Claro. Y se lleva el control de a ver de con qué antibióticos estaba, si se le había pasado algo, o si se le había realizado algún procedimiento, a ver qué había pasado con esa vía para tenerlo en cuenta si repite, ¿sí? Si hay algo que tengo una flebitis acá y hay un común, entonces voy a decir, che, ojo que esta medicación no está dando esto. Y ahí vemos de cambiar, hablamos con farmacia, eso se hace siempre. Se decide entre todos los que participan. Bueno, se nos terminó el tiempo. Daya, me gustaría que comentaras como cierre algo desde esta posibilidad que vos tenés próxima a ser enfermera, pero ya trabajando desde enfermería, ¿no? Hacer un mensaje personal para quienes están escuchando y de alguna manera ha pensado un poco todo lo que contaron, ¿no es cierto? Y todo lo que vos vivís, ¿no? Tu mensaje. A mí lo que me gustaría es que la gente tenga un poco más de conciencia sobre el lavado de manos, no solo en el ámbito hospitalario, sino también en la casa, ya que las transmisiones empiezan desde la casa y después terminan llegando al hospital, pero en un principio empiezan desde el hogar. Hemos olvidado un poco este tema, ¿no? Hemos olvidado un poco el tema. Desde el COVID, cuando ya empezó a abrirse un poco más. Pasó esto y ya directamente... Sí, no existen más. No existe más problemas, no existe. Muchas gracias, ¿eh? Sari, para vos lo mismo, ese mensaje a quienes te están escuchando. Que los pacientes o los familiares no tengan miedo de esto, las infecciones intrahospitalarias, porque se está controlando, se está vigilando, pero que tomen los recaudos, como decía, si está internado, si va a salir de la habitación, antes de salir de la habitación que se higienice las manos, cuando entra afuera que se higienice las manos, que no ande visitando, porque por ahí
tiene un familiar acá y Sí, otro en otro, sí, se va, sí. hace de visita, ¿sí? Va a visitar a uno, a otro, o tiene la abuela internada en la sala 1, no sé, no quiero decir nombre, pero tiene internada la abuela acá, que Sí, debe bueno, otra pasar sala también encima. en la clínica, en cualquier institución. Sí, obviamente, sí. Nació el nieto, entonces va a ver el nieto, entonces eso no, cuando nos tenemos que mantener ahí, como nosotros nos tenemos que lavar las manos de un paciente al otro, ellos también. Lo ideal es eso, que no anden de visita dentro del hospital y que también el paciente se tiene que recuperar, entonces que respete los tiempos para que el paciente se pueda recuperar. Insistimos que la responsabilidad es de todos, ¿no? Sí, que no tenga miedo de los aislamientos porque es algo que se hace para cuidar al paciente y para cuidar a los otros pacientes. Hay muchos pacientes que están en aislamiento, algunos preventivos, otros, bien, hay varios tipos de aislamiento, pero bueno, cuando el equipo de salud pone un paciente en aislamiento, es para cuidarlo a él y para cuidar a los otros pacientes. Así que respete también el aislamiento. Sari, a la cámara, ¿qué es la enfermería? ¿Qué es ser enfermera? Es todo, es vocación, es cuidado, es empatía, es brindarse al otro, darle lo mejor que uno tiene al otro. ¿Cómo es el nivel de enfermería en Trenquelauquen? Excelente, excelente. Y quería decir algo que Sí. por ahí, lo primero, que esta no es mía, es de Flores Nightingale, pero hice una capacitación hace poquito y me quedó muy marcado que decía, lo primero que tiene que hacer un hospital es no enfermar. Entonces, ahí estamos nosotros, los enfermeros en control de infecciones, en tratando de que no vengan por un problema y se lleven otro. Sari, gracias y no te canses. Bueno, gracias. Bueno, esto fue Alas de Esperanza, un programa distinto. Me encantó poder escuchar estos conceptos que son valiosos y, bueno, la posibilidad de poder trasladárselo a ustedes, que de alguna manera también nos ayuden en esto. Estamos hablando de que la responsabilidad es de todos, cada uno con su parte, pero qué bueno que desde ustedes, desde el acompañar a ese paciente que tienen, nos permitan continuar con estas pautas que tenemos de control, de manera de alguna manera también terminar con este problema que es las infecciones reiteradas y lograr que este aislamiento logre el objetivo deseado, que indudablemente dentro de lo que es nuestra ciudad lo estamos logrando bastante bien, a pesar de que es un riesgo que todos corremos. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos el próximo miércoles. Auspicio. Diagnóstico Trenquelauquen. Diagnóstico por imágenes, mamografía, densitometría, ecografía, tomografía 3D, resonancia panorámica digital, teleradiografía digital, resonancia magnética. Diagnóstico Trenquelauquen, 25 de mayo, 142. Ceremed protege a tu familia las 24 horas, los 365 días del año, brindando tranquilidad y seguridad médica. Ceremed, calidad, rapidez y tecnología puesta al servicio de su salud.